Hablando de epilepsia con un experto, el doctor Pablo Quiroga, neurólogo y neurofisiólogo clínico del Hospital Torre Cárdenas. Pues seguimos en Onda Cero y nos estamos convirtiendo en verdaderos expertos a la hora de saber, conocer y poder defendernos ante la enfermedad de la epilepsia. Durante los últimos programas que dedicamos al estudio de la neurología con nuestro doctor de referencia, Pablo Quiroga Subirana, que es neurólogo y neurofisiólogo clínico, nos hemos ido acercando a las distintas etapas, a las distintas edades y cómo puede afectar en cada una la epilepsia. Lo hemos hecho con las personas mayores y hoy lo vamos a hacer con nuestros adolescentes. Doctor Pablo Quiroga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, queridos escuchantes. La adolescencia, ¿no? Esa etapa dorada, pero que también tiene sus características concretas. Vamos a hablar de epilepsia y adolescencia porque ¿son las crisis epilépticas distintas en esa etapa de la vida, doctor? Las crisis epilépticas no son diferentes en la adolescencia, Fran, y tenemos buena noticia. Gran porcentaje de nuestros adolescentes se controlan muy bien teniendo en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos, tomar el tratamiento según lo indicado por su médico y en horarios establecidos y evitar interrupciones. Segunda cosa importante, dormir de forma suficiente entre 7 a 8 horas y además de forma regular guardando horarios. Tercera cosa importante, evitar situaciones de estrés, evitar exponernos a la pantalla y a luces, más aún si tenemos fotosensibilidad, cuando esas luces nos pueden interferir, Frank. Los medicamentos que también toman los epilépticos en esa etapa de la adolescencia, ¿actúan de la misma manera que con el resto de pacientes, doctor? Una buena pregunta, Frank. Los medicamentos antiepilépticos actúan de la misma manera, la eficacia es la misma. No obstante, algunos efectos secundarios pueden estar presentes con algunos fármacos. Por ejemplo, el sentirnos más lentos, tener aumento de peso, la caída de cabello, alteraciones en la menstruación. Si se producen estos cambios, tenemos que comunicar a nuestro médico, ya que posiblemente tengamos que realizar algunos ajustes en el tratamiento para evitar estos efectos indeseables y tener controlada bien esas crisis. Otra buena noticia, Frank, es que los fármacos de última generación o los fármacos modernos, como dicen mis pacientes, son más efectivos y con menos efectos secundarios. En relación a las preguntas sobre el sexo, que por cierto hablamos de ello la semana pasada en una de las secciones más interesantes, así nos lo decía nuestra audiencia, hoy vamos a hablar también de esto con la adolescencia. Evidentemente la sexualidad es también importante. Anticonceptivos, uso de preservativo, ¿qué nos puede decir, doctor? ¿Esto para epilépticos tiene alguna cualidad especial, alguna connotación que debamos saber? La pregunta del sexo siempre está ahí, Fran. Debemos de informar a nuestros adolescentes que la práctica del sexo con pacientes con epilepsia no es ningún problema siempre y cuando tengamos la edad y responsabilidad suficiente para saber lo que estamos haciendo. Responsabilidad ante todo y en todo momento. Si tomamos anticonceptivos debemos de informar a nuestro médico, ya que el uso de fármacos antiepilépticos pueden neutralizar el efecto anticonceptivo, pudiendo incluso tener un embarazo no deseado. Mucha atención con ese aspecto. El uso de preservativo no tiene ninguna contraindicación, siendo su uso recomendado y con responsabilidad. Pues de verdad que también queremos hacer desde aquí un alegato al uso del preservativo, que además vemos que no tiene ninguna contraindicación y que además no solamente sirve para esto, ¿no? Para tener relaciones sexuales seguras, sino para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Al margen de esto de lo que estamos comentando. Y sobre las reuniones sociales de nuestros adolescentes, ¿qué nos puede aconsejar, doctor? Porque la comunidad, digamos, los amigos, se hacen tan importantes durante la etapa de la adolescencia. ¿Hay algo que debamos conocer? Es inevitable y muy recomendable que nuestros adolescentes tengan sus reuniones con sus amistades. Solo señalar que es recomendable evitar el alcohol, al menos si eres muy joven. Si ya tienes edad y responsabilidad, una cerveza o un vino no tiene por qué perjudicarte si estás bien controlado. Pero recuerda que beber alcohol no significa abandonar el tratamiento. A veces esa idea que tenemos nos puede confundir. Por ejemplo, hoy bebo, hoy no me tomo la pastilla, ¿no? Eso es un error. Hoy bebo 1 o 2 copas y debo de tomar mi medicación. Y respecto al tabaco, decir que es igual de perjudicial para todo el mundo y más si lo inicias a una edad muy temprana.
pero no provoca crisis epilépticas, Fran, a no ser de que existan enfermedades añadidas como el asma u otras enfermedades. Bueno, por cierto que nosotros también, y bueno, están por ahí los podcasts, ¿no? Hablamos del consumo de drogas, ¿no? De alcohol, de tabaco incluso, y su afectación al cerebro y a la epilepsia. Bueno, recordaremos también esos consejos muy pronto aquí en esta misma sección, porque hoy estamos hablando de adolescentes y para finalizar, doctor Pablo Quiroga, ¿con qué consejo nos podemos despedir? Recordar que es recomendable comunicar a nuestros amigos más allegados, compañeros y con quienes salimos que tenemos crisis epiléptica y las características de las mismas para que sepan cómo actuar en caso de que se produzcan las crisis y evitar sustos. Ser adolescente y tener epilepsia no debe suponer un impedimento o limitación para cumplir tus sueños. Un gran aliado en esta edad debe ser el deporte aeróbico moderado, la vida sana y recordar que hay muchos adolescentes epilépticos que triunfan en nuestra sociedad con responsabilidad y constancia. Pues hoy nos ha dejado una frase además muy bonita, doctor, y es que tener epilepsia y ser adolescente no debe suponer un impedimento ni una limitación para cumplir tus sueños. La verdad es que nos lo dejamos apuntado y yo creo que es un consejo muy a tener en cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias, Fran. Gracias, queridos escuchantes.